La unión entre el Consejo de Capitanes Guaraníes de Chuquisaca y la Fundación Treveris con el apoyo de AECID a través de Interred y Miserior presentan Historias de vida de jóvenes guaraníes. Mi nombre es Rosemary Trujillo Leitón, tengo 13 años, vivo en Huirasay, ahora estoy viviendo en Huacareta. Bueno, yo recuerdo que realizábamos las fiestas, que es el carnaval, que dura una semana. También la bebida, que es la chicha, y lo que comía es el huiti, todo natural. Jugamos y al final de la fiesta, todos los mayores, nuestros padres, todo, al final hacen una cruz y van a botar al río y todos se entran a bañar. Eso consiste el carnaval para nosotros. Bueno, antes en tiempos de cosecha nuestros ancestros hacían todo natural, por ejemplo carpían, ahora usan químicos y eso no es natural, hace daño al medio ambiente y los animales ahora en este tiempo se enferman, ahora existen muchas enfermedades que le afectan a los animales y usan químicos y ya no es natural. Bueno, yo practico el idioma guaraní y también cuando cosechan y lo hacen con químicos, nosotros lo hacemos natural. Deberíamos rescatar nuestro idioma guaraní porque los jóvenes de hoy ya no practican, tienen vergüenza y ya no quieren demostrar que ellos son guaraní. Quisiera promover el uso de la lengua originaria y las plantas medicinales y comer sano y natural.